buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cualquier hora que estén viendo este taller. Bueno, bienvenidos al taller básico de informática. Esperemos que en esta modalidad virtual de este taller les sea de gran ayuda a ustedes. Bueno, entonces para empezar y para darles una descripción general de este taller, bueno, la duración de este taller básicamente es de 4 semanas. La duración por clase es de 3 horas, pero van a haber recreos intercalados, entonces cada vez que terminemos un tema vamos a hacer un recreo para que no se aburran tanto de estar en una computadora escuchándome. Seguidamente, el tipo de taller es teórico práctico. Tal vez se preguntarán por qué teórico y por qué práctico si solamente vamos a ver muchos conceptos e información, etcétera. Incluimos lo práctico para que la clase no sea tan aburrida y también para saber si ustedes nos van entendiendo. Entonces vamos a hacer una serie de quizzes cada vez que terminemos un tema. Hacemos un quiz con 10 preguntitas acerca del tema visto anteriormente. Entonces si todos aciertan es porque se entendió muy bien, y si no, igual nos vamos a devolver para explicar bien cada tema. Y bueno, la modalidad es bajo virtual. Bueno, seguidamente vamos a mostrarles el programa del curso. Entonces, bueno, sobre el programa del curso, básicamente es este. Voy a leerles la descripción de este taller. Bueno, en este taller se brindan conceptos, técnicas y habilidades básicas para el uso de una computadora. Como objetivo general, básicamente es conocer y ejecutar conceptos, técnicas y habilidades básicas en la computadora, en una computadora. Como objetivos específicos, básicamente, al finalizar el taller, se pretende que el estudiante sea capaz de conocer conceptos básicos de informática, así como tener dominio comprobado sobre el uso de distintas partes de una computadora. ¿Por qué comprobado? Bueno, este último punto, para saber si ustedes van entendiendo la materia, lo que vamos a hacer es mediante quizzes para nosotros tener un dominio comprobado de que ustedes conocen las distintas partes de una computadora, de mouse, teclados, etcétera. Bueno, seguidamente estos van a ser los contenidos que vamos a estar viendo en estas 4 semanas. Entonces, como tema 1 va a ser la computadora y sus partes. Entonces, en este apartado, estos son los temas que vamos a incluir en el tema de la computadora y sus partes. Vamos a hacer una descripción del hardware y del software, también una identificación de las diferentes partes de una computadora, como el CPU, el monitor, el teclado, el mouse, la impresora y otras funciones y otros apartados multifuncionales como parlantes, entre otros. Entonces, por ejemplo, este apartado que es la identificación de las diferentes partes de una computadora, por ejemplo, podríamos hacer quizzes. Yo les pongo un video de una imagen de un monitor, entonces ustedes tienen que decirme qué es esa imagen, si es un monitor, un teclado, etcétera. También este tema incluye lo que es el análisis de la integración de las partes descritas en el trabajo en conjunto de las mismas. El siguiente tema, que es el tema número 2, básicamente es el uso y funciones del mouse. Entonces, en este tema se van a elaborar los siguientes apartados, que es una descripción de la función de un dispositivo señalador, que en este caso es el mouse, análisis de las diferentes funciones que puede hacer un mouse, como por ejemplo lo que es señalar, lo que es cliquear, lo que es arrastrar, hacer doble clic, clic derecho, clic izquierdo, etcétera. Vamos también a hacer una introducción al programa Paint y sus herramientas para que ustedes agilicen un poquito la motora fina, puedan hacer dibujitos, puedan arrastrar componentes, etcétera. También vamos a hacer una realización de ejercicios asignados usando Paint, así como creación de dibujos propios. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes que dibujen un cuadrado, un círculo usando Paint, o dibujos que ustedes quieran, a la imaginación que ustedes deseen, y ustedes lo realizan. Esto es con el fin de que ustedes vayan agilizando la motora fina
y vayan interactuando mucho con el mouse, ya sea un mouse externo o sea el que tenga la computadora, la laptop. Ok, el tema número 3 es el escritorio de Windows. Bueno, en este tema vamos a ver los siguientes apartados: análisis de los elementos básicos del escritorio de Windows, descripción del menú de inicio y las barras de tareas, explicación del concepto de que es una ventana, ejercicios de manejo de ventanas, como por ejemplo que ustedes sepan minimizar una ventana, maximizarla, sepan cerrarla, etcétera, así como intercambio entre tareas. El tema número 4 se llama carpeta y archivos. Ok, en este tema se incluyeron los siguientes apartados, que es una explicación del concepto de qué es una carpeta y sus funciones y características, también lo que es explicación del concepto de archivos y sus propiedades, uso de portapapeles de Windows, que es copiar, pegar y cortar archivos, manejo de archivos mediante arrastre, renombrar archivos y carpetas. Este tema va a ser un poquito, bueno, aparte de que el curso es teórico, algunos de esos temas van a ser prácticos para que ustedes también lo puedan hacer. Yo les muestro cómo hacerlo varias veces si ustedes me siguen también. El tema número 5 se llama unidad de almacenamiento externo. Introducción, bueno, lo que incluye son introducción a unidades de almacenamiento y medios extraídos, explicación de una extracción correcta de dispositivos de almacenamiento externo, realización de ejercicios de guardado, borrado, actualización de archivos en una llave malla. Este tema número 5 básicamente les vamos a enseñar a ustedes cómo introducir una llave malla en sus computadoras. Entonces nosotros vamos a crear un video nosotros mismos explicándoles a ustedes la manera correcta que deben de hacer para introducir una llave malla a sus dispositivos, guardar un archivo, eh, modificar un archivo, guardar una llave malla, etcétera. Todo esto se lo vamos a enseñar a ustedes completamente desde cero y para que ustedes lo hagan ustedes mismos paso a paso. Bueno, el tema número 6 es el uso y funciones del teclado. Este tema número 6 incluye las siguientes partes, que es una reseña de la evolución de lo que es la mecanografía, la imprenta y sus repercusiones sociales. Tal vez suena un poquito aburrido, pero vamos a llenarnos un poquito de historia acerca de lo que es el teclado, cómo se originó, la evolución, etcétera. También una descripción de la función de un dispositivo de entrada estándar. Seguidamente el análisis de las diferentes partes del teclado, como por ejemplo el teclado alfabético, el teclado numérico, función y edición. También realización de ejercicios utilizando lo que es Notepad. Por último, el tema número 7 van a ser documentos de texto. Entonces, en este último, bueno, incluye los siguientes apartados, que es introducción al concepto de un editor de texto y herramientas MS Word y sus utilitarios principales, realización de ejercicios asignados para conocer el funcionamiento del programa, creación de un documento libre como práctica, formato de texto, color, tamaño, resaltado, subrayado con ejemplos y práctica, guardado y respaldo de documentos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer un pequeño documento usando WordPad. Vamos a enseñarles a ustedes a cómo guardar ese documento, a cómo respaldarlo, cuando están escribiendo algo sobre el documento, cómo cambiar el color, el tamaño, cómo resaltarlo, cómo subrayarlo. Y bueno, vamos a hacer prácticas libres. Si ustedes quieren escribir algo acerca de su familia, etcétera, la idea es interactuar con este editor de texto y que ustedes sepan cómo utilizarlo, puedan travesearlo y puedan sobre todo guardar el documento sin que después si queriendo no lo guarden y bueno, puedan perder los cambios. Seguidamente, bueno, sobre la metodología. Sobre la metodología,
que vamos a utilizar, bueno, básicamente es una exposición magistral de los temas y desarrollo de prácticas guiadas en clases virtuales, claramente, que permiten afianzar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades y destrezas de manejo en equipo y convivencias. Seguidamente, sobre las actividades de aprendizaje, bueno, el estudiante realizará pequeños ejercicios en clase para reforzar la materia de cada lección, así como aquella que no haya quedado bastante claro en las lecciones anteriores. Además, se asignarán ejercicios de repaso a criterio del profesor. Sobre la evaluación, en este taller, bueno, es un taller participativo y flexible a las condiciones de cada estudiante, por lo tanto, la evaluación dependerá del desempeño individual de cada estudiante y en la aplicación de tareas semanales, las cuales fortalecerán los contenidos del taller. Bueno, ese es el programa que vamos a estar manejando en estas 4 semanas. Entonces, en esta semana número 1 vamos a ver los siguientes temas, que es el tema número 1, que es la computadora y sus partes, y el tema número 2, que es el uso y funciones del mouse. Cada vez que nosotros terminamos un tema, por ejemplo, el tema número 1, vamos a hacer un quiz acerca de ese tema. Y cada vez que nosotros terminemos, bueno, por ejemplo, el tema número 2, vamos a hacer otro quiz acerca de ese tema número 2 y también vamos a incluir una pequeña tareita en clase. Esto para que ustedes practiquen y si tienen algunas dudas podamos repasarlo en clase. Bueno, en la semana número 2 vamos a ver el tema de escritorio de Windows, carpeta y archivos, y bueno, cada vez que terminamos un tema hacemos un quizecito, hacemos el quiz número 2 que pertenece a la semana número 2. En la siguiente semana, que es la semana número 3, vamos a ver el tema de lo que son unidades de almacenamiento externo. Recuerden que este tema es, bueno, lo que vamos a enseñarles es cómo introducir una llave malla en sus computadoras, cómo guardar un archivo en esa llave malla, cómo editar ese archivo, cómo guardarlo y cómo extraer de manera segura esa llave malla de sus computadoras. También vamos a ver el tema número 6, que es el uso y funciones del teclado. Y bueno, como les dije anteriormente, cada vez que terminemos un tema, lo que vamos a hacer es un quiz para ver si ustedes van entendiendo la materia, y de lo contrario, si no la van entendiendo o si van un poquito perdidos, bueno, para eso es la clase y para eso estamos nosotros, para evacuar dudas. Y bueno, en cada clase vamos a dejar una tarea, pero esa básicamente será una tarea en clase para que ustedes evacúen dudas y es acerca de los temas. Para eso ustedes deben de ir tomando nota. Y bueno, por último, en la semana número 4 vamos a ver el último tema, que es un documento de texto. Básicamente es en un editor de texto, Word o WordPad, etcétera. Vamos a hacer que ustedes escriban un pequeño texto para que ustedes puedan darle formato a ese texto. ¿Qué me refiero con formato? Bueno, darle un interlineado, darle un color, dejar sangría, subrayarlo, resaltarlo y sobre todo que sepan guardarlo y sepan respaldarlo. Vamos a hacer una pequeña práctica en clase. Esa práctica en clase va a incluir todos los temas que vimos con anterioridad. Va a ser una práctica pequeñita y vamos a hacer un pequeño examen final. Igual en clase, esto es para ver si todos los conceptos quedaron claros y bueno, para que ustedes pongan lo aprendido en clase en ese examen. Entonces, bueno, ahora bien, vamos a empezar de lleno con la clase. Entonces, bueno, para empezar, ok, tema número 1, la computadora y sus partes. Entonces, bueno, para empezar, podemos decir que son necesarias para su funcionamiento. Entre ellas tenemos lo que es la pantalla, el ratón, el teclado, entre otras, pero ahorita nos vamos a enfocar más que todo en la parte del hardware y el software. Entonces, como breve concepto acerca de lo que es el hardware y lo que es el software, podemos decir lo siguiente. Bueno,
El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física, la pantalla, el teclado, parlante, impresora, y el ratón hace parte del hardware de su computadora. En otras palabras, el hardware es lo que usted puede tocar, lo que usted puede sentir. Por ejemplo, un teclado usted puede tocarlo, usted puede sentirlo. También una pantalla, entonces ese es el hardware, la parte que usted puede tocar, la parte física de una computadora. Seguidamente tenemos lo que es el software. El software, bueno, estos son los programas informáticos que pueden hacer posible la realización de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, ejemplos de software pueden ser Word, Excel, PowerPoint, Zoom, los navegadores, los juegos, sistemas operativos, etcétera. Bueno, un software es lo que usted no puede tocar. Por ejemplo, ahorita ustedes están en una computadora y están viendo mi presentación. Ustedes pueden tocarla, ¿no? ¿Verdad? Ustedes lo que tocan es la pantalla. Y la pantalla viene siendo el hardware. Recuerden que el hardware es lo que ustedes pueden tocar, lo que ustedes pueden sentir. Pero ahorita, por ejemplo, ustedes pueden tocar Word, ustedes pueden tocar PowerPoint, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son software, son programas específicos. Ustedes pueden decir, sí, aquí lo estoy tocando con mi mano. No, ustedes están tocando la pantalla, no están tocando el software no se puede tocar. Son programas que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de un computador. Otro ejemplo de software puede ser, bueno, no sé, Zoom, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguidamente el otro tema que tenemos es el monitor. Bueno, el monitor de una computadora o pantalla del ordenador, aunque también es llamado comúnmente como pantalla, bueno, es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados del procesamiento de una computadora. Entonces, este es el monitor, el que vemos en pantalla, el que ustedes tienen en sus computadoras. Bueno, seguidamente tenemos, la computadora está constituida por las siguientes partes, no lo mencioné anteriormente. El monitor es una de esas partes. Recuerden, el monitor, o también es conocido como pantalla, es un dispositivo que de salida, o sea, lo que muestra es una interfaz gráfica, muestra los resultados de procesamiento de una computadora. Por ejemplo, ustedes van a abrir una pestaña, van a abrir alguna aplicación, van a abrir Zoom, ustedes todos lo están viendo mediante su pantalla. Ese es básicamente eso es lo que hace la pantalla, o sea, es una interfaz que muestra los resultados del procesamiento de una computadora. Bueno, seguidamente otra de las partes que constituyen una computadora es el CPU, es el que vemos a continuación. Bueno, el CPU, como bien lo indica el texto que tenemos, bueno, la unidad central del procesamiento o CPU. Es un componente del computador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones mediante las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Como podemos ver en la figura, el que vemos en pantalla es un CPU. Vamos a ver otra de los componentes, de una computadora. El que vemos en pantalla, este pequeñito, es una memoria RAM. ¿Qué es una memoria RAM? Bueno, para explicarles la definición, primero que nada es una memoria, es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Esta pequeñita que ven en pantalla es una memoria RAM. Bueno, otro de los componentes, para que ustedes se vayan familiarizando con lo que, o sea, las partes de una computadora. Ustedes ven una computadora pequeñita, pero esa computadora tiene demasiadas partecitas. Bueno, la siguiente partecita dentro de una computadora son las tarjetas de expansión. Estas tarjetas de expansión, son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Bueno, esta es la tarjeta de expansión. Bueno,
seguidamente con otra de las partes de una computadora tenemos una fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? Bueno, es un dispositivo que convierte la tensión alterna de una red de suministro en una o varias tensiones prácticas continuas que alimentan los distintos circuitos de un aparato electrónico al que se conecta, ya sea un ordenador, un televisor, una impresora, un router, entre otros. Bueno, el que ven en pantalla, es una fuente de alimentación. Así es una fuente de alimentación. Después tenemos lo que es la unidad de disco óptimo. ¿Qué es la unidad de disco óptimo? Bueno, primero que nada es una unidad de disco que utiliza una luz láser como parte de un proceso de lectura y escritura de datos desde un archivo o disco óptimo a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. En otras palabras, bueno, ven que en pantalla vemos una unidad y dentro vemos un disco. Básicamente lo que hace es leer la información que contiene ese disco. Ahora las computadoras portátiles ya no tienen incluidas esta unidad de disco óptimo. ¿Por qué? Porque se usa mucho ya de mallas. Bueno, esta es una unidad de disco óptimo para que sepan que es una parte de una computadora. Bueno, y la siguiente es un disco duro. ¿Qué es un disco duro? Bueno, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Tal vez se preguntarán ustedes, ¿la información dónde está guardada? ¿Dónde se guarda la información? Bueno, la respuesta es en un disco duro. En este disco duro donde se guarda la información. Todas las computadoras tienen un disco duro. Ahí se va grabando la información y así es un disco duro. Ok, la siguiente parte de una computadora es el teclado, es el famoso teclado. Bueno, un teclado es un periférico o dispositivo de entrada, en parte inspirado en el teclado de la máquina de escribir, o sea, es parte inspirado de la máquina de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores eléctricos que envían información a la computadora. Bueno, creo que ustedes ya lo han visto mucho. Este es un teclado, sirve para escribir e enviar información a una computadora. Este es un teclado. Ok. Otra de las partes de una computadora es el famoso mouse. También conocido como mouse, es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico o una computadora. ¿Por qué señalador? Porque mediante el mouse nosotros podemos hacer muchas funciones, como por ejemplo señalar, lo que es arrastrar, lo que es dar clic derecho, clic izquierdo, etcétera. Ese es el mouse. También tenemos lo que es la impresora. Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite introducir una gama permanente de texto, gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medio físico, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Entonces, esta es una impresora. ¿Para qué sirve? Bueno, creo que ustedes ya han visto mucho una impresora para imprimir la información que nosotros necesitamos, normalmente en papel, etcétera, etcétera, etcétera. Acá nosotros a ustedes les vamos a mostrar muchas partes de una computadora. Sin embargo, vamos a estar recalcando cuáles son las principales, como por ejemplo la pantalla, por ejemplo el mouse, para que ustedes sepan identificar cada parte de una computadora y lo llamen por su nombre, no como por ejemplo eso. No, ustedes digan, bueno, esta pantalla, el teclado, el mouse, la impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente parte básicamente son los parlantes. Como vemos en la figura, los parlantes, ¿para qué son utilizados? Tal vez ustedes digan, ¿qué es eso? Bueno, los parlantes son utilizados para la introducción de sonido. En esta figurita se muestra lo que es un parlante. Entonces,
Este parlante se conecta a una computadora y emite el sonido que ustedes tienen en sus computadoras, pero un mayor sonido. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno está escuchando música, pero quiere escuchar música más fuerte. Entonces uno conecta los parlantes, esos parlantes a una computadora y ya tiene un mejor sonido. Okay. El siguiente es un escáner. Bueno, un escáner es un aparato o dispositivo informático que explora documentos. Algunos de ellos vienen incorporados en las impresoras. Bueno, por ejemplo, no sé si ustedes han ido, qué sé yo, a una imprenta, una fotocopiadora a sacar, ustedes quieren sacar, qué sé yo, su cédula, quieren sacar una fotocopia de su cédula. Entonces, el dispositivo que utilizan es un escáner. Ven que tiene como una pantallita de color transparente. Ahí es donde se insertan el, el documento que ustedes quieren escanear. Ahí se, ahí se incorpora el documento y luego se imprime. Este es un escáner. Seguidamente tenemos la famosa cámara web. Bueno, una cámara web es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes, transmitirlas a través de internet, ya sea una página web u otra a otras computadoras de manera privada. Bueno, las imágenes que vemos a continuación son ejemplos de una cámara web. Ven que son dispositivos externos. Estos dispositivos se conectan a una computadora. A veces hay personas que no les funciona o no les sirve la cámara que ellos tienen, ya sean en sus laptops o en computadoras de escritorio. Entonces, lo que se hace es conectar una cámara web. ¿Ven cómo se conecta la cámara web? Por ejemplo, en esta figurita vemos una cámara web que está sobre la pantalla. Esto lo que hace, se conecta a la computadora y para que la cámara web pueda capturar imágenes, transmitirlas a través de internet, etcétera, grabar video, etcétera. Ustedes también tienen pero una cámara en sus computadoras. Ok, ahora sí, es hora del quiz. Ahora vamos a hacer un pequeño quizecito, esto con el fin de ver si ustedes van entendiendo cada parte de la computadora para que los identifiquen por medio de sus nombres y para que ustedes sepan de manera correcta también cuál es el funcionamiento que hace cada parte de una computadora, para qué sirve. Ok, entonces repasen un poquito, estén listos y en 5 minutos les voy a proyectar el quizecito para que lo hagan tranquilamente. Bueno, ya estamos de regreso y creo que todos y todas ya tuvieron un chancecito de repasar un poquito lo que es el tema de la computadora y sus partes. De hecho, este quiz es sobre justamente el tema que acabamos de terminar. Recuerden que vemos un tema, hacemos un quiz, vemos un tema, hacemos un quiz. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar el quizecito. Son como 10 preguntas. No se preocupen si fallan alguna. Básicamente, y para eso es, para que ustedes, para volver a repasar si ustedes tienen dudas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, bueno, vamos a hacer el jueguito un Kahoot y ustedes pueden ir anotando las respuestas en sus cuadernos o pueden decir la respuesta conmigo y vamos siguiendo. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, sobre el tema 1, la computadora y sus partes. Entonces, la pregunta número 1 dice, es sobre verdadero y falso. Dice, el hardware es lo que puedes tocar y ver de la computadora, es decir, todos los componentes de su estructura física. Volvemos a leer la pregunta. Dice, el hardware es lo que puedes tocar y ver de un computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. Entonces recuerden, el hardware ustedes lo pueden tocar. Sí, pues la respuesta es sí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Recuerden, el hardware es lo que ustedes pueden tocar. Entonces la respuesta es verdadera. El hardware ustedes lo pueden tocar. Recuerden, es lo que ustedes pueden tocar: una pantalla, un teclado, una impresora, etcétera. Ustedes pueden tocarlo. Okay, vamos con la siguiente pregunta. Dice, es otro verdadero y falso. Dice, el software puedes tocarlo.
Entonces recuerden, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de software? Puede ser Zoom, la herramienta que estamos utilizando ahorita para esta modalidad virtual. Puede ser Word, puede ser Excel, puede ser etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tocarlo, ¿no? ¿Verdad? Lo que ustedes tocan es el hardware. Ustedes dicen, pero ahorita estoy tocando Word. No, ustedes están tocando la pantalla, no están tocando Word. Entonces la respuesta es falso. El software no lo puedes tocar. Entonces la respuesta correcta es falso. Muy bien. Muy bien, sigan conmigo, y si no la pegaron, pues ya saben por qué. El software ustedes no pueden tocarlo. Ustedes pueden tocar Word, ustedes pueden tocar Excel, ustedes pueden tocar Facebook, ¿no? Ustedes lo que están tocando es la pantalla, no están tocando esa aplicación. Recuerden, el software es la aplicación, es lo abstracto, ustedes no lo pueden tocar. Lo que sí pueden tocar ustedes es una computadora. Un teclado ustedes lo pueden tocar, sí, ¿verdad? Una impresora sí la pueden tocar. Eso es hardware. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre verdadero y falso. Y dice la pregunta, dice, el software son aquellos, acá está la pregunta acá arriba y acá tenemos una imagencita. Dice, el software son aquellos programas informáticos que realizan tareas específicas dentro de un programador e intangibles. Entonces, volvamos a leer la pregunta. Dice, el software son aquellos programas informáticos. Recuerden, son programas informáticos, sí, son programas. El software es programas, ustedes no lo pueden tocar. Que realizan tareas específicas dentro de un computador, eso es cierto, ¿verdad? E intangibles, ¿qué quiere decir intangibles? Intangibles es que ustedes no pueden tocarlo. Recuerden, un hardware es tangible, ustedes lo pueden tocar. El software ustedes no lo pueden tocar, son programas. Como por ejemplo, ¿cuáles he dicho? Facebook, Gmail. En esta imagen tenemos algunos de los muchísimos programas que existen. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, ¿el enunciado es verdadero o es falso? Entonces, mediten un toquecito y más adelante vamos a ver la respuesta. Entonces, lean la pregunta nuevamente y si la saben, pueden decirla a ustedes en sus casas tranquilos. Entonces, la respuesta correcta es si es verdadero. El software son aquellos programas informáticos. Recuerden, son programas informáticos que realizan tareas específicas dentro de un computador y son intangibles. ¿Qué quiere decir intangibles? A intangibles les dio una pista. Intangibles quiere decir que no se puede tocar. Recuerden, ustedes no pueden tocar software. Ustedes lo que tocan es el hardware. ¿Qué es el hardware? Para recordar, el hardware es por ejemplo una pantalla, un teclado, un mouse, una impresora, etcétera. Lo que ustedes pueden tocar. Lo que ustedes no pueden tocar, que son aplicaciones, eso es software. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Por ejemplo, no lo sé, WhatsApp. ¿WhatsApp qué es? ¿Es hardware o es software? Mediten ustedes un poquito. WhatsApp ustedes pueden tocarlo. No, ¿verdad? No pueden tocarlo. WhatsApp es software. Ustedes no pueden tocarlo. Lo que ustedes tocarían es la pantalla de su teléfono celular. Eso no es software. Por ejemplo, un parlante, ¿qué es? ¿Es hardware o es software? Recuerden, ustedes pregúntense, ¿ustedes pueden tocarlo? Sí, ¿verdad? Ustedes sí pueden tocarlo. Es hardware. Ok, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4. El tiempo va volado. Dice, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? Entonces, vemos la imagencita a continuación y ustedes ven las opciones. Dice monitor, mouse, teclado, impresora. Entonces recuerden, ¿qué es lo que vemos en pantalla? ¿Será un mouse? ¿Será una impresora? ¿Será un teclado? ¿O será un monitor? Mediten un toquecito y yo sé que tienen la respuesta correcta. Ok, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? Recuerden que vimos la computadora y sus partes.
La computadora y sus partes vemos mouse, teclado, etcétera, etcétera, impresora, parlante, disco duro, discos óptimos, pero no vamos a entrar mucho en detalle con esos discos porque ya son parte de un CPU. Nosotros queremos que ustedes sepan los componentes más importantes de una computadora, con los que ustedes van a interactuar más. Entonces, yo sé que ustedes tienen la respuesta correcta y la respuesta correcta es monitor, correcto. ¿Por qué el monitor? Bueno, recuerden, el monitor es una pantallita, es la salida de los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces, siguiente. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? Entonces tenemos la imagencita aquí a continuación y me dieron un toquecito. ¿Cuál es el componente? Yo sé que ustedes están volando en este quiz, fijos de acuerdan, y si no, es porque seguramente se les olvidó, pero yo sé que sí se acuerdan. Entonces, esta imagencita que ven a continuación, ¿qué es? ¿Es un mouse, es un monitor, es un teclado o es una impresora? Recuerden, yo les enseñé las computadoras y sus partes y les enseñé una pequeña figurita de cada componente, cómo es. Entonces, yo sé que ustedes tienen la respuesta correcta y la respuesta correcta es correcto, el teclado. La imagen que vemos a continuación, esta es un teclado. Ven que tienen las teclas alfanuméricas, las teclas numéricas, es un teclado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? Entonces, vean el componente, veanlo muy bien, acuérdense, yo sé que sí se acuerdan. Ok, y dice, ninguna de las anteriores. Si ustedes piensan que es ninguna, pues está bien. Dice, monitor, será mouse o será impresora. ¿Cuál piensan ustedes que es el siguiente componente? Meten un momento y ya vengo para darle la respuesta. Ok, y bueno, la respuesta correcta es el mouse. Excelente, muy bien, es el mouse. Ok, entonces vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? Entonces vean la imagencita y vean las opciones que trae a continuación. ¿Será un mouse? La respuesta es ninguna. ¿Será un disco duro o será una impresora? Entonces medítelo y ya vengo a darles a ustedes la respuesta. Y bueno, la respuesta es la impresora, porque el tiempo se nos acababa. La impresora es la respuesta correcta. Yo sé que sí la pegaron. Ahora vamos con la pregunta número 8. ¿Ok? La pregunta número 8 dice, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de esta computadora? Entonces veamos el componente y vemos las cuatro opciones, que es mouse, es un parlante, es un disco duro o es un teclado. Entonces recuerden el componente y vean las opciones. Entonces, ¿es un mouse? ¿Será un teclado? ¿Será un disco duro o será un parlante? Entonces medítelo y ya vengo para darle la respuesta, que yo sé que de fijo si se acuerdan. Están volando. Ok, y la respuesta correcta es un parlante, muy bien. Entonces, ¿por qué es un parlante? Vean la imagen nuevamente. No es un teclado, ¿verdad que no? ¿Verdad que el teclado es rectangular? En el teclado tenemos, valga la redundancia, teclas, tenemos teclas numéricas, tenemos las del abecedario. No es un mouse. Recuerde que el mouse es para señalar, arrastrar. No es un mouse. Recuerden que un disco duro es un disquito, es de manera rectangular y pequeñito. Recuerden que un parlante, ¿para qué es? Un parlante se puede conectar ya sea a una computadora, etcétera, porque recordemos que el parlante lo que hace es esa salida de volumen. Entonces recuerden, yo sé que sí sabían. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 9 y vamos nuevamente con imágenes. Entonces ustedes ven la imagen y me dicen
¿Qué es? Entonces, ¿cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora? ¿Será un mouse? ¿Será un monitor? ¿O será una cámara web? Entonces, vean bien la imagen, vean bien las opciones y volvemos a continuación. Entonces, ¿será un mouse? ¿Tiene cara de mouse ese componente? ¿Tiene cara de monitor o tiene cara de cámara web? Okay, yo sé que sí saben la respuesta. Ok, la respuesta correcta es una cámara web. Muy bien. Muy bien, es una cámara web. Y volvemos a la última pregunta. La última pregunta dice cuál es el nombre del siguiente componente de una computadora. Entonces, ¿qué es lo que vemos a continuación? ¿Será un CPU o será un monitor? Recuerden que es un monitor. Un monitor es una pantallita. Recuerden, un monitor es una pantallita y un CPU es de manera rectangular. Recuerden, vamos a dar tiempito para que ustedes se acuerdan, que yo sé que sí. Ok, y bueno, la respuesta correcta, yo sé que si la acertaron, es un CPU. Recuerden que el CPU es la unidad central de un procesamiento. O sea, recuerden que el CPU es el componente de una computadora. Recuerden que lo que hace el CPU es interpretar las instrucciones contenidas de programas y procesar los datos. Es un CPU. Vamos a mostrar nuevamente la imagen. Es un CPU. Este es un CPU. Ok, entonces ese fue todo el quiz por hoy. Ahora sí, vamos de lleno a lo que es el tema número 2, que es el tema de el mouse y sus funciones. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme y con gusto les puedo evacuar la duda acerca de si tienen alguna duda sobre el tema número 1 que vimos sobre la computadora y sus partes. Entonces, bueno, vamos a empezar con el uso y funciones acerca del mouse. Ok, tema número 2, uso y funciones del mouse. Recuerden que cada vez que terminamos un tema, lo que vamos a hacer es quiz para ver si ustedes están entendiendo cada parte que nosotros vemos acerca de ese tema. Ok, entonces este tema número 2 es uso y funciones del mouse. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, vamos a ver las funciones que tiene un mouse, que podemos hacer como mouse. Recuerden que como mouse podemos seleccionar cosas, podemos cliquear, podemos arrastrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para empezar, bueno, del mismo modo se usan las manos, ¿verdad? Para interpretar con objetos en mundo físico. Pueden usar, o sea, como ustedes usan las manos para interpretar con objetos en el mundo físico, también se puede usar un mouse para interpretar elementos de la pantalla que está en un equipo. Recuerden, con el mouse ustedes pueden mover objetos, pueden abrir cosas, pueden cambiarlas, pueden desecharlas, pueden realizar otras funciones como lo que es apuntar, hacer clic, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces dice componentes básicos del mouse. Que el mouse tiene 3 componentes básicos. Entonces, ¿cuáles son los 3 componentes básicos? Como vemos en la imagen, con el mouse tiene 3 partecitas. Ven que están enumeradas con 1, 2 y 3. La primera es un botón primario. El segundo es una rueda de desplazamiento. Y el tercero es un botón secundario. Entonces, el número 1 es un botón primario. El botón primario, también llamado como botón izquierdo. El botón número 3, que es un botón secundario, también llamado como botón derecho o clic derecho. Y bueno, el del centro, que es una rueda de desplazamiento. Algunas veces uno está en internet y está leyendo un PDF y el PDF es súper largo. Entonces, con esa rueda lo que se hace es ir bajando para leer la información que tenemos en ese PDF. Para eso es esa rueda. Entonces, para leer, dice, el botón primario se utiliza con mayor frecuencia. Recuerden, el botón primario recibe 3 nombres. Es botón primario, es clic
izquierdo, o también recibe otro nombre que es clic primario. Entonces ya no vamos a decir uno, ya no vamos a decir dos, vamos a decir ya sea si ustedes quieren botón primario o clic derecho. Entonces dice el botón primario se usa con frecuencia, y eso es cierto, usamos mucho el botón primario para seleccionar, para dar clic a cierta parte de la pantalla, etcétera. Dice la mayoría de los mouse también incluyen una rueda de desplazamiento entre los botones. La ruedita, como vemos en la imagen, la ruedita número 2 es una rueda de desplazamiento. Más adelante les muestro la funcionalidad de ese botón. Ese botón lo que hace es ayudar a desplazarnos entre documentos y páginas web de un modo más fácil. En algunos mouse, la rueda de desplazamiento puede presionarse y actuar así como tercer botón. Bueno, eso dependiendo cada mouse que nosotros tengamos, ¿verdad? Cada mouse es diferente y cada mouse tiene sus botones tal vez con estilos diferentes. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un mouse y el mouse tiene tres botoncitos. El primero es un botón primario o clic izquierdo. El segundo es una rueda de desplazamiento, también lo llaman scroll. Y tercero, recuerden que es una rueda de desplazamiento, es una ruedita. Entonces, ustedes simplemente mueven la ruedita. Conforme están, visualicen que ustedes están leyendo un documento. Ya más adelante les proyecto un ejemplo. Pero tal vez se preguntarán para qué se usa la rueda de desplazamiento cuando ustedes están en sus computadoras leyendo un documento y necesitan bajar el documento porque es muy largo. Muy fácil, lo hacen con una rueda de desplazamiento. Simplemente, en lugar de estar buscando una barrita lateral para irse desplazando el PDF. Ok, el tercer botón es un botón secundario o clic derecho. Entonces tenemos botón primario o clic izquierdo, rueda de desplazamiento, y tenemos el botón secundario o clic derecho. Entonces esos tres nombrecitos. Ok, para continuar dice componentes básicos. Ok, ¿cuáles son las funciones de cada uno? Entonces el botón primario, ¿qué es lo que hace el botón primario? Lo que hace es seleccionar, abre y arrastra el botón primario. De hecho, el que más utilizamos es un botón primario. Tenemos el scroll, ven que es una ruedita. Es para ir bajando o ir subiendo. Eso es lo que hace el scroll. Seguidamente tenemos el botón secundario, que es un botón secundario, lo que hace es mostrarnos un menú contextual. Por ejemplo, les voy a proyectar bueno, voy a hacer un ejemplo de un botón secundario. Ahorita yo estoy dando clic derecho y ven que se me aparece un menú contextual. ¿Qué es lo que dice este menú contextual? Dice pegar sin formato, dice cambiar formato, dice cambiar diseño, cambiar tema. Ese es un menú contextual. Si yo quiero seleccionar o apretar alguna de esas opciones, ¿lo hago con cuál? Con el clic izquierdo, recuerden, con el botón primario. Entonces, ya más adelante les voy mostrando, voy a mostrarles otro ejemplito. Ok, entonces, va de nuevo el ejemplo. Ahorita estoy con el mouse que trae mi computadora portátil. Le voy a dar clic derecho. Se me sale un menú contextual de clic derecho o botón secundario. Como recibe cualquiera de los dos nombres, está correcto que ustedes lo utilicen. Clic derecho o botón secundario. El que más utilizan es clic derecho o clic izquierdo para el otro botón. Entonces presioné ahorita clic derecho y ven que se me abre un menú contextual con diferentes opciones. Ya sea esas opciones son para esta presentación. Si yo quiero pegar formato, cambiar fondo, aplicar fondo, y si yo quiero seleccionar alguna de estas opciones, ¿con cuál lo hago? ¿Con el clic derecho o el clic izquierdo? Díganme ustedes. Recuerden que yo lo que voy a hacer es seleccionar, quiero abrir algo que está aquí. Entonces muy bien, lo hago con el botón primario o clic izquierdo. Muy bien. Ok. Y sobre el scroll, por ejemplo, a veces vamos a mostrarles un pequeño
ejemplo para mostrarles una de las funcionalidades que se pueden hacer en un scroll. Por ejemplo, ahorita estamos viendo, por ejemplo, este documento que es el programa del curso, pero yo quiero subir. Entonces, si yo tengo un mouse, con esa ruedita puedo subir hasta arriba de de este documento. Pero como yo no tengo un mouse, sino tengo el mouse de mi laptop, entonces ven que acá tengo al lado derecho, tengo una especie de un de un scroll, así es como se le llama, un scroll. Entonces con el mouse yo lo que tengo es arrastrarlo para yo llegar al principio de mi documento. Esa es la diferencia. Entonces con un mouse, si yo quiero bajar hasta abajo del documento, hasta lo último, lo hago con el scroll. Vamos a proyectarles nuevamente la ruedita al scroll. Ven que es una ruedita. Entonces es la que está en el centro, es una ruedita. Esa ruedita las haces para arriba o para abajo. Entonces ahorita ven en el documento que yo estoy al principio del documento, pero yo quiero ir para abajo. Entonces si yo tuviera un mouse, simplemente muevo la ruedita hacia abajo y llego al final del documento. Pero ahorita como no tengo un mouse y tengo el que estoy usando es el de mi computadora portátil, lo que tengo que hacer es este scroll, como se le llaman, ven que es como una, se hace hacia abajo o hacia arriba dependiendo de donde yo quiera ir en el documento. Es un scroll. Este scroll que está al lado derecho yo lo muevo y voy para abajo, o lo muevo y voy para arriba, pero es muy tedioso estar moviendo este scroll. Si yo tuviera un mouse es más fácil desplazarme hacia la parte que yo quiera de mi documento. Entonces, ok, vamos a seguir con la presentación. Básicamente esas son las funcionalidades. Ok, para continuar, vamos a continuar muy bien. Ahora con un touchpad. ¿Qué es un touchpad? Es lo que ustedes tienen en sus computadoras. Es, bueno, recuerden un mouse se conecta a una computadora si ustedes quieren usar un mouse, porque es muchísimo más fácil de utilizarlo. O bien también ustedes pueden usar un touchpad, que es el que trae sus computadoras portátiles. Ahorita ustedes lo pueden ver en sus compus, ustedes tienen un touchpad. Entonces, ¿qué es un touchpad? Bueno, es una especie de mouse también, pero ubicada en sus computadoras portátiles, que permite también controlar un cursor. El cursor es este, el que estoy moviendo, o facilitar la navegación a través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. Entonces, al igual que el mouse, este touchpad tiene digamos que dos partecitas. Ven que esta no tiene el scroll, esta no lo tiene. Entonces tiene digamos tres partecitas, tiene 1, 2 y 3. Ahí, por ejemplo, esta imagen lo trae subrayado, pero hay computadoras que no se ve esta señalación o este diseño. Hay computadoras que traen, este señalamiento de esta manera. Ven que trae un rectángulo y después más abajo trae dos rectangulitos separados. Hay otros que traen esa línea divisora. Entonces, el lado derecho es igual, el clic derecho, igual. Ustedes ven su mano y ustedes dicen, bueno, el lado derecho es el clic derecho. Y la partecita izquierda que está después de la línea divisora es el clic derecho. Entonces, clic izquierdo y clic derecho. Sirve para lo mismo, exactamente lo mismo de mouse. El clic izquierdo, recuerden, lo que hace es señalar, lo que hace es abrir y lo que hace es arrastrar. Esas son las tres funciones. Y el de abajito, el clic derecho, recuerden que se me abre una ventanita con opciones. Entonces el touchpad con señalamiento, aquí hay diferentes touchpad. Por ejemplo, hay uno con señalamiento, que es este. Ven que está bien señalado las diferentes partes que tiene. La parte número 1 funciona como un señalamiento. Si ustedes, lo pueden hacer ahorita en sus computadoras. Ustedes tocan esa partecita, la rectangular, y lo que hacen es dirigirse a diferentes partes de la pantalla. Está la partecita número 2. Como ven, la pantalla es igual, señalamiento. Lo que hace es abrir cosas. Uno puede abrir, arrastrar, etcétera. Y la número 3
es el clic derecho. Con el clic derecho recuerden que se abre una, bueno, como lo mencioné con anterioridad, una ventanita. Por ejemplo, aquí ahorita di un clic derecho, ven que se me abre esta ventanita con diferentes opciones que yo quiera hacer en este apartado de esta diapositiva. Ok, tenemos ese touchpad con señalamiento, ven que está diferenciado las diferentes partes que tiene un touchpad. Tenemos este que es, bueno, un poco de señalamiento, que simplemente es una línea vertical que lo que hace es dividir el botón primario y el secundario. Y después tenemos este touchpad que es sin señalamiento. De hecho, el mío, el de mi computadora, es sin señalamiento, pero si no trae señalamiento, ustedes mismos se lo pueden imaginar en sus cabecitas. Digamos, lo rectangular, si ustedes, de hecho, no sé si quieren hacer el ejercicio conmigo, ustedes tocan lo rectangular y ustedes lo único que pueden hacer es desplazarse por la pantalla. Solamente se desplazan por la pantalla. Si vamos un poquito más para abajo, por ejemplo en el apartado número 2, lo que hacemos es abrir cualquier cosa que queramos, señalar, arrastrar, etc. El número 2 funciona como botón primario o clic izquierdo. Esa es la función que tiene el número 2. El número 3 es clic derecho. Recuerden que abre una ventanita, el clic derecho, con diferentes opciones. Por ejemplo, ahorita estoy presionando el clic derecho y ven las opciones que se me apareció. Vamos a hacer una especie de una preguntita. Yo sé que ustedes en sus casitas me la van a responder. Ahorita, para que se me apareciera esa ventanita, ¿cuál de los botones apreté? ¿El clic derecho o el clic izquierdo? Recuerden que yo apreté un botón y se me salió esa ventanita. Recuerden, fue el clic derecho. Muy bien, yo sé que ustedes dijeron clic derecho. Muy bien. ¿Por qué el clic izquierdo no? Recuerden que el clic izquierdo es solamente para señalamiento, para abrir cosas o arrastrar. Entonces ahorita, por ejemplo, que selecciono el clic derecho y quiero seleccionar alguna de las opciones, doy un clic izquierdo para seleccionar, recuerden. Ok, entonces para continuar, ya dijimos entonces para hacer como una especie de review, un resumen, vimos las diferentes funciones que tiene un mouse y también, aparte de mouse, vimos las diferentes funciones que tiene un touchpad. Recuerden, un touchpad es el que ustedes tienen en sus computadoras. Es una especie de mouse pero en sus computadoras portátiles. Bueno, ahorita vamos a ver, tal vez ustedes se preguntarán, pero yo no he visto un mouse o cómo lo conecto a mi compu. Muy bien, bueno, dice conectar un mouse a una laptop. Bueno, el mouse generalmente tiene un cable USB como el que vemos a continuación. Entonces ven que es un cablecito, aquí es el cablecito del mouse, sale un cablecito y ese cablecito tiene un puerto. Entonces, ¿qué pasa con ese puerto? Se conecta a una computadora y ya ustedes pueden utilizar el mouse, pueden señalar con clic derecho, clic izquierdo y pueden utilizar el botón de desplazamiento. Entonces, ¿cómo se conecta un mouse a una compu? Bueno, muy sencillo. Ven este puerto, ven la entrada que tiene, lo conectan a su computadora. Así de fácil conectamos un mouse a una computadora, pero mucho este mouse tiene, bueno, un cable USB, este cable. Hay otros mouse que son inalámbricos, ven que tiene notemos que no tiene cable, simplemente un dispositivo pequeño con puerto USB. Este es el famoso puerto USB, pero de igual forma simplemente lo que hacen es conectarlo a su computadora y listo. Ven que no tiene cable, de hecho muchas veces es mejor. A veces tener el cable obstruye para el desplazamiento del mouse. Entonces, bueno, existen dos mouse, tenemos el mouse con cable y tenemos el mouse inalámbrico. Cualquiera de los dos hace exactamente la misma función. Ven que todos los mouse son diferentes porque vean, este mouse tiene los botones, eso sí, tiene el botón primario, tiene la rueda de desplazamiento y tiene el botón secundario. Perfecto. Vean esta ruedita que vemos aquí hundida es la rueda de desplazamiento. Todos tienen diferentes estilos, diferentes diseños. De hecho, hay mouse que tienen otros botones, pero es para la velocidad del mouse. ¿Qué quiero decir con velocidad? Es para que vaya más rápido.
el cursor, pero todos hacen la misma función. Entonces, bueno, ahí vimos cómo conectar un mouse inalámbrico a una computadora portátil. Si algún día ustedes quieren comprar un mouse, bueno, recuerden que existen dos tipos. Está el inalámbrico, está el con cable, y para conectarlo simplemente, como vemos en la siguiente imagencita, bueno, imagen con movimiento, un GIF, lo que hacemos es conectar eh, bueno, conectar ese cable al puerto de la computadora, así se conecta y ya ustedes pueden utilizar el mouse como ustedes quieran. Ok, vamos a ver cuáles son tal vez una de las funciones que tiene el mouse. Bueno, dice sujetar y mover el mouse. Bueno, dice algunas de las recomendaciones que ustedes deben hacer para que ustedes puedan mover de una buena manera el mouse o pueden utilizarlo de una correcta manera. Bueno, dice simplemente coloque el mouse junto al teclado. Ustedes colocan el mouse junto al teclado sobre una superficie limpia. Estas son recomendaciones. Sobre una superficie limpia y suave, por ejemplo una almohadilla de mouse. Sujete el mouse con suavidad. Entonces ustedes sujetan el mouse con suavidad con el dedo índice, generalmente, que es el que se utiliza, descansando sobre el botón primario. Recuerden que el botón primario es el que vemos en pantalla. Este es el botón primario. Y el pulgar al lado. Para mover el mouse simplemente lo que tenemos que hacer es deslícelo lentamente en cualquier dirección, no lo gire. Mantenga la parte frontal del mouse alejada de usted. A medida que mueve el mouse, un puntero se mueve en la misma dirección en pantalla. Si se queda sin espacio para mover el mouse por el escritorio o almohadilla, simplemente lo que se hace es levantar el mouse, se acerca a usted y además sujete el mouse con suavidad y mantenga la muñeca recta. Estas son algunas de las recomendaciones para que ustedes puedan hacer para que puedan darle un correcto uso al mouse, para que ustedes puedan desplazarse el mouse sobre un escritorio, sobre una superficie plana. Ok, son unos tipsitos. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones del clic derecho, del clic izquierdo, perdón. Recuerde que el clic izquierdo lo que hace es apuntar, hacer clic y arrastrar. Entonces vemos a continuación, dice apuntar un elemento a la pantalla significa mover el mouse de manera que el puntero parezca estar tocando el elemento. Al apuntar a algo normalmente aparece un cuadro pequeño que describe el elemento. Por ejemplo, al apuntar a la papelera de reciclaje en el escritorio aparece un cuadro con esta información. Contiene archivos y papeles que ha eliminado. Entonces, por ejemplo, ven que este es un icono. Entonces, si nosotros nos desplazamos hacia ese icono, se nos aparece un pequeño texto que nos está diciendo la función que tiene ese icono. Por ejemplo, esta es una papelera de reciclaje y la función que hace es contiene archivos y carpetas que ha eliminado. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy, no sé si en mi cursor se está desplazando sobre esta diapositiva. Si yo me voy con el cursor aquí, por ejemplo, a esta ventana, me sale un pequeño texto. Dice tema 1 y tema 2, presentación de Google. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a diferentes partes de nuestra pantalla, nos sale una pequeña información. Con el mouse yo estoy señalando. Ahorita tengo, recuerden, el que tengo es el clic izquierdo. Recuerden el botón primario. Me dirijo a diferentes partes de la pantalla y hay partes que muestran la funcionalidad que tienen. Ok, recuerden que el botón primario tiene tres funciones. Recuerden que ahorita, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es dirigirme a las diferentes partes de esta diapositiva. Lo estoy haciendo con el botón primario. Recuerden que él apunta. Ahorita estoy apuntando. Él hace clic. Ahorita estoy haciendo un clic. De hecho hice un clic y se me dirigió a la siguiente diapositiva y puedo arrastrar.
¿Qué quiero decir con arrastrar? Por ejemplo, ahorita tengo este pequeño documento y quiero arrastrarlo. Esto lo estoy haciendo con el botón primario. Esto es arrastrarlo. Muy bien. Ok, para seguir con las siguientes presentaciones, dice, el puntero puede cambiar en función de lo que apunte. Por ejemplo, al apuntar a un vínculo en el explorador, el puntero cambia de una flecha, como se observa en la figura 17, a una mano con un dedo que apunta, como se observa en la figura 18. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a apuntar a por ejemplo, ahorita voy a apuntar a un enlace, que un enlace tiene diferentes funciones, ven que el cursor me cambia. Ahorita es un modo dedo que está apuntando, pero si me estoy dirigiendo a diferentes partes de la diapositiva, ven que es modo flecha. Entonces, si me dirijo a un enlace, él cambia a modo dedo. Ven, ahorita está cambiando modo dedo. Pero si no estoy apuntando a nada, simplemente me estoy desplazando por cualquier parte de la pantalla, es modo flecha porque no estoy apuntando a nada. Ok, entonces dice, al hacer clic, un solo clic, ¿cuál es un solo clic? ¿Sería el botón izquierdo o el botón derecho? Bueno, si voy a hacer un solo clic, básicamente sería para abrir algo, para seleccionar, etcétera, será con el botón primario. Entonces, para hacer clic en un elemento, apúntelo en la pantalla y a continuación presione y libere el botón primario, botón izquierdo. Al hacer clic se usa sobre todo para seleccionar, marcar un elemento o abrir un menú. Esto a veces se denomina hacer un solo clic o hacer clic con el botón primario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ahorita estoy haciendo un solo clic. Ven que se me seleccionó este documento y vemos un cuadrado sobre ese archivito porque hice un solo clic. Pero ¿qué pasa si yo quiero abrirlo? ¿Cómo abro un documento? Simplemente le doy doble clic, 1, 2. Hice dos clics y ahí se me abrió ese documento. Si yo le doy solo uno, no se me abre, se me selecciona simplemente. Pero si yo quiero abrirlo, ¿cómo abro un documento? Sería doble clic, 1, 2. Ahorita estoy usando el botón primario. Recuerden, el botón primario tiene tres funciones. Arrastrar. Bien, que ahorita lo estoy arrastrando. ¿Cómo hago para arrastrar? Simplemente tengo en el botón primario, lo tengo arrastrado y lo muevo a la parte que yo quiera. Eso es arrastrarlo. Si yo quiero seleccionar, ahorita estoy seleccionando. Simplemente le doy un clic, un solo clic con el botón primario. Recuerden, ¿cuál es el botón primario? Es el clic izquierdo. Entonces ahorita estoy seleccionando. Pero si yo quiero abrir algo, le doy dos clics, 1, 2. Ahí estoy abriendo algo. Lo estoy haciendo simplemente con el botón primario. Recuerden cuál es el botón primario. Ok, seguidamente hacer doble clic. Bueno, hacer doble clic fue los que les mencioné anteriormente. Simplemente, bueno, ¿para qué es hacer doble clic? Bueno, se usa sobre todo para abrir elementos de un escritorio. Por ejemplo, iniciar un programa, abrir una carpeta o por ejemplo yo que ahorita abrí un archivo. Entonces, si quiero abrir una carpeta funciona igual. Por ejemplo, ahorita tengo una carpeta que se llama juego. Entonces le doy doble clic, 1, 2 y se me abre esta carpeta. Ven que me aparece una ventanita con la información o el contenido que tiene esa carpeta. Si yo quiero abrir una carpeta, un archivo o un programa o lo que sea, igual doy doble clic, 1, 2 y se me abre. Independientemente si tengo un mouse, ¿verdad? Como ya lo vimos, un mouse que es un ratoncito, o si estoy usando el mouse de mi computadora, todo funciona de la misma manera. Ok, seguimos con la presentación y el siguiente apartado es hacer clic con el botón izquierdo. Recuerden que cuando hacemos clic sobre un botón izquierdo, independientemente de ya sea una carpeta, un archivo, etcétera, lo que se nos sale es una especie de un menucito con diferentes opciones que nosotros necesitamos o queremos realizar. Por ejemplo, ahorita sobre este archivo
lo selecciono primero, ¿verdad? Lo selecciono porque quiero hacer clic derecho a ese archivo y a continuación le doy clic derecho. Ven que se me salen una serie de bastantes opciones. El clic derecho justamente es la función. Clic derecho abre un menú con diferentes opciones para hacerle ese archivo. Por ejemplo, si yo quiero abrir ese archivo, si yo quiero editar ese archivo, si yo quiero, bueno, abrir con otros, por ejemplo, ese es un archivillo. Si yo quiero abrirlo, bueno, aquí más me aparecen las aplicaciones con las cuales yo quiero abrirlo, o si yo quiero enviar ese archivo ya sea por Bluetooth, ya sea al escritorio con acceso directo, ya sea una llamada, si estuviera conectada a una llamada. También me aparecen opciones muy importantes que dice copiar, cortar, dice renombrar, dice eliminar o dice propiedades. Entonces, si yo quiero renombrarlo, por ejemplo, quiero cambiar el nombre, entonces le doy un clic, ¿verdad? Porque quiero esta opción y simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarla y ven que el texto de ese archivo se me pone en color azul. Es, por ejemplo, está toda seleccionada, yo lo puedo borrar y yo puedo poner tecnologías 2, por ejemplo, y le doy un enter. ¿Para qué? Para que se actualice el nombre de ese archivo. Entonces ya vemos cuál es la función del que tiene el clic izquierdo y el clic derecho. Recuerden que el clic, de hecho el que más utilizamos nosotros, el que más utilizamos es el clic izquierdo o botón primario para abrir cosas. Por ejemplo, yo quiero abrir esto, quiero abrir esa otra carpeta o quiero seleccionar, por ejemplo, ahorita quiero seleccionar y quiero arrastrar, etcétera. Entonces el que más usamos es el clic izquierdo. Entonces vamos nuevamente en review. Si yo quiero abrir este archivo, ¿cuántas veces le tengo que dar al mouse para abrirlo? Entonces tengo que darle 2 veces. Recuerden, ven que si yo le doy una vez simplemente se me selecciona. Ven que me aparece un cuadrito color azul. Está seleccionado, quiere decir. Y si le doy otra vez, ahí está, perdón, se me abre nuevamente. Entonces le damos una y le damos 2 y ya se abre. Ahí está. Entonces le damos una y le damos 2 y ya se abre, pero lo tienen que hacer al mismo tiempo, no puede ser lerdo, lo hacen rápidamente, 1, 2 y ya se abre. Si yo quiero seleccionarlo, le doy un clic y ya está seleccionado. O si yo quiero a ese archivo simplemente renombrarlo, copiarlo, etcétera, recuerden, sobre el elemento que yo quiera hacer a esa función le doy clic derecho y se me salen las opciones asociadas a ese archivo. Por ejemplo, si yo quiero copiarlo a otro lugar, etcétera. Entonces ya más o menos lo tienen clarito, cuáles son las funciones que tiene clic izquierdo, clic derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Me aparece la función de arrastrar. Entonces la función de arrastrar a cuál pertenece, al clic derecho o al clic izquierdo. Entonces mediten bien y yo sé que tienen la respuesta. Entonces recuerden, arrastrar, eso es con cuál, correcto, con el clic izquierdo o botón primario. Recuerden que yo arrastrar yo no puedo hacerlo con el clic derecho no puedo. El clic derecho simplemente me abre un menucito con opciones, pero si yo quiero arrastrarlo simplemente lo hago con el clic izquierdo o botón primario. Entonces dice la función de arrastrar, la función de arrastrar puede mover elementos alrededor de la pantalla arrastrándolos como vimos anteriormente. Para arrastrar un objeto, apúntelo en la pantalla, mantenga presionado el botón primario y mueva el elemento a una nueva ubicación y a continuación suelte el botón. Eso es una pequeña descripción de cómo arrastrar un elemento. Pueden practicarlo ustedes si gustan. Arrastrar, a veces denominado arrastrar o colocar, se usa sobre todo para mover archivos y carpetas a una ubicación diferente y para mover ventanas e iconos en la pantalla. Bueno, esa es la función del arrastrar. Aquí tenemos una pequeña descripción de cómo hacerlo. Ok, dice uso de la rueda de desplazamiento. Bueno, ya vimos
la rueda de desplazamiento que la contiene un mouse. Entonces, pero ¿cuál es la función o el uso? Dice, si el mouse dispone de una rueda de desplazamiento, suele utilizarla para desplazarse por documentos y páginas web. Para desplazarse hacia abajo, gire la rueda hacia atrás, hacia usted. Para desplazarla hacia arriba, gire una ruedita hacia adelante. Bueno, imaginémonos una ruedita común y corriente. Entonces, si queremos ir para arriba del documento, simplemente giramos la ruedita hacia arriba, y para abajo, hacia nuestro lado para abajo. Simplemente esa es la función de la rueda de desplazamiento. Ok, ahorita tenemos unas sugerencias que les preparamos a ustedes para usar de manera segura lo que es el mouse. Entonces, algunas de las sugerencias dice: sujetar y mover el mouse de modo seguro y correcto puede ayudarle a evitar dolores o lesiones en la muñeca, manos, brazos, especialmente si usa el equipo durante largos periodos de tiempo. A continuación se incluyen algunas sugerencias que le ayudarán a usted a evitar esos problemas. Entonces, a continuación tenemos 7 sugerencias. Dice: coloque el mouse a nivel del codo. Los brazos, ¿esto por qué? Porque bueno, los brazos deben descansar de un modo relajado a los costados. Dice: no apriete ni agarre el mouse con demasiada fuerza, simplemente sujételo suavemente. El tercero dice: mueva el mouse girando el brazo por el codo. Evite doblar la muñeca hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. El siguiente dice: no ejerza demasiada fuerza cuando haga clic sobre un botón del mouse. El siguiente dice: mantenga los dedos relajados, no permita que se desplacen por encima de los botones ni tocarlos. Y el siguiente dice: cuando no necesite usar el mouse, simplemente no lo sujete. Haga pequeños descansos cada 15-20 minutos cuando trabaje con equipos. Esto es si ustedes sienten que tiene mucha presión sobre la mano por estar cada rato con el mouse. Ok, entonces ya terminamos este tema número 2. Entonces vamos a la hora del quiz. El quiz no es nada del otro mundo, simplemente es lo mismo que acabamos de ver. Vamos a ver si ustedes me están siguiendo, y de lo contrario, si se quedaron perdidos, bueno, para eso es este taller, para volver a darles a ustedes una retroalimentación acerca de este tema número 2. Entonces, igual el tema número 2 va a ser igual en Kahoot. Entonces yo proyecto la pregunta y ustedes me la van contestando. Entonces, y si la fallan, bueno, yo voy explicando por qué esa es la opción correcta. Entonces, ya vamos a empezar el quiz. Pueden tomarse un tiempito para que ustedes repasen el tema, para repasar cuáles son las funciones que tiene el mouse, para qué sirve el clic izquierdo, para qué sirve el clic derecho, para qué sirve la rueda de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repasen un poquito y ya vamos con el quiz en pocos segundos. Ok, entonces ya les voy a proyectar el quiz. Este es el quiz. El quiz es acerca del tema número 2. Recuerde que el tema número 2 es sobre las funciones que tiene el mouse. Entonces la pregunta dice, vamos a leer la pregunta. Dice: se puede usar el mouse para interactuar con elementos de la pantalla. Puede mover objetos, abrirlos o arrastrarlos. Ok, para eso es una pregunta general. O sea, el mouse se puede utilizar para interactuar con diferentes elementos de la pantalla. O sea, se pueden mover objetos, abrir, arrastrarlos, o pueden, etcétera. Entonces, mediten la pregunta y no sé, y dentro de poco vamos a ver la respuesta correcta. Vamos a dar unos minutos para que ustedes la piensen y ya les digo cuál es la respuesta correcta. Ok, entonces vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice: se puede usar el mouse para interactuar con elementos de la pantalla, puede mover objetos, abrirlos y arrastrarlos. La respuesta correcta es sí, es verdadero.
la pregunta anteriormente es verdadero, porque recuerden que con el mouse, esta pregunta es general, recuerden que con el mouse, independientemente de los botones, ya sea el primario o el secundario, usted puede mover objetos, puede abrirlos, puede arrastrarlos, etcétera. Entonces la pregunta o la respuesta es si es verdadero. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿el siguiente elemento qué es? Entonces, ¿qué es el siguiente elemento? Recuerden, ¿es un mouse? ¿Es un touchpad? ¿Me confunde la respuesta o no la saben? Entonces, vean bien la imagen. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Tienen bastante tiempo para responder la pregunta y yo sé que sí la saben. Entonces vamos a dar unos minutos para que la mediten y para que digan la respuesta correcta. Ok, entonces la respuesta correcta es un mouse. Efectivamente, veamos bien la imagen, es un mouse. Recuerden que tenemos diferentes tipos de mouse. Tenemos el mouse con cable, el inalámbrico, los mouse tienen 3 botones o pueden tener hasta más, hay unos que tienen más. Pero este efectivamente sí es un mouse, no es un touchpad. Vamos a ver la siguiente. Dice, el siguiente elemento ¿qué es? Entonces veamos el elemento. Ok, dice, ¿es un mouse o es un touchpad? Entonces mediten bien cuál es la respuesta, vean bien la imagen, vean bien a qué se les parece, a un mouse o a un touchpad. Entonces verifiquen en sus apuntes que escribieron, que anotaron, y dentro de poco, para que ustedes piensen un poquito cuál es la respuesta, sin presión, tranquilos, ya les digo cuál es la respuesta. Ok, y la respuesta correcta es un touchpad. Efectivamente es un touchpad. Veamos nuevamente la imagen. Recuerden, las computadoras portátiles, ustedes que imagino que ahorita están desde una computadora portátil, ustedes pueden ver el touchpad que tienen sus computadoras portátiles. Eso es un touchpad. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, según la siguiente imagen, el 1 ¿qué función tiene? Entonces, vean bien la imagen. Entonces tenemos un señalamiento. Tenemos el 1 o el 2. Entonces dice qué función tiene el 1. Recuerden, la imagen es un touchpad. Recuerden que el mouse o el touchpad hace exactamente la misma función. O sea, tenemos el clic derecho y tenemos el clic izquierdo. Entonces dice el 1 ¿qué es? De hecho, el 1 tiene un nombre. ¿Cuál es el 1? No me digan el 1 como lo dice en la pregunta. Es botón primario. Pero es para que ustedes vieran la figura, el señalamiento. Entonces, ¿qué función tiene? Recuerden qué función tiene el botón primario. Entonces la función es solo abre, no tiene funciones, solo selecciona o selecciona, abre y arrastra. Entonces, meten la respuesta y ya llego para darles a ustedes cuál es, bueno, la respuesta. Ok, y la respuesta correcta es selecciona, abre y arrastra. Recuerden, vamos a hacer un review. Selecciona, ahorita estamos seleccionando, ven que el archivito se puso de color azul porque está seleccionado. Entonces selecciona, le damos un clic, seleccionar, abrir, le damos 2 clics, ahí ya está abierto. Y para arrastrarlo, ahí lo mantenemos con el botón primario. Recuerden, tiene 3 opciones, ya vemos las 3 opciones. Y la respuesta correcta es seleccionar y arrastra. Yo sé que ustedes de fijo la sabían. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Son 12 preguntas y ahorita vamos por la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, según la imagen, el número 2 ¿qué función tiene? Ahorita es el número 2, ¿esta qué función tiene? Entre las opciones tenemos solamente selección, no tiene funciones, que es el apartadito celeste o azulito. Dice, es un menú contextual. Y la última opción es solo abre. Entonces recuerden, el número 2 ¿qué nombre recibe? Eso tiene un nombre.
puse número 2 para hacer un señalamiento, pero ¿cuál es el nombre? Yo sé que si lo saben y es botón secundario o clic derecho. Entonces, ¿cuál es la función del clic derecho? Recuerden, selecciona, no tiene funciones, solo aro o es un menú contextual. Ok, y la respuesta correcta es un menú contextual. Entonces, recuerden, si nosotros seleccionamos un archivo, le damos clic derecho, ven que nos sale un menú contextual con diferentes opciones para hacerle ese archivo, ya sea si queremos eliminarlo, copiar, cortarlo, renombrarlo, si queremos ver las propiedades de ese archivo. Las propiedades nos indican la ubicación de ese archivo, cuál es el tamaño, cuándo creé yo ese archivo, si yo lo modifiqué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya vemos cuál es la respuesta correcta. Bueno, vamos por la mitad, verdadero y falso. Ok, dice la pregunta de verdadero y falso, la número 6. Dice, el botón primario también recibe otros nombres, como por ejemplo botón primario, botón izquierdo o clic izquierdo. Mediten muy bien cuál es la respuesta. Recuerden, el botón primario es el que estamos seleccionando en la imagen. Entonces, piensen, recibe estos nombres de botón primario, botón izquierdo o clic izquierdo. Ok, piensen cuál es la respuesta y en poco tiempo estoy aquí para darles a ustedes cuál es la respuesta. Ok, y la respuesta correcta es, bueno, si es verdadero. Recuerden que el botón primario puede recibir esos nombres, más el que comúnmente se le dice es clic izquierdo o al otro botón clic derecho. Pero la respuesta sí es correcta, recibe esos tres nombres. Hay gente que le dice botón primario, hay gente que le dice botón izquierdo, o hay gente, bueno, el que es más común es este, clic izquierdo. Ok, entonces la respuesta sí es correcta. Vamos con la pregunta número 7, ya vamos terminando. Aquí la pregunta número 7 dice, el botón secundario también recibe otros nombres como botón secundario, botón derecho o clic derecho. Entonces mediten cuál es la respuesta, mediten bien la respuesta y ya estamos, y ya vengo para darles a ustedes la respuesta. Ok, y la respuesta a esta pregunta es que si es verdadero. El botón secundario también recibe otros nombres como, bueno, botón secundario, botón derecho o clic derecho. El más conocido es clic derecho. Muy bien, vamos por la pregunta número 8, ya casi vamos terminando este cuisecito. Dice, una de las funciones que tiene el mouse es el scroll, el cual sirve para, ¿cuál es una de las funciones del scroll? Recuerden que hace el scroll. Dice, la función es para el desplazamiento, o sea, para arriba o para abajo puedo utilizar el scroll. Dice, no tiene función, dice seleccionar o arrastrar. Recuerden, con el scroll ustedes pueden seleccionar, pueden arrastrar. ¿Cuál es el scroll? Recuerden, esta ruedita es el scroll. ¿Ven esta ruedita? Ese es el scroll del mouse. Recuerden, las computadoras portátiles o las que tienen un touchpad no tienen un scroll. Entonces la respuesta correcta es, sirve para el desplazamiento. Recuerden ustedes una ruedita para el desplazamiento, ya sea hacia arribita o hacia abajo. Ok, vamos con la pregunta número 9. Dice, el mouse tiene tres componentes básicos. ¿Cuáles son en orden de la imagen? Entonces vemos la imagen que tiene una numeración del 1, 2 y 3. Entonces tiene que decirme el número 1 a cuál corresponde, el número 2 y el número 3. Entonces vamos a darle un tiempito y ya vamos a volver para darles a ustedes la respuesta correcta. Vean bien las opciones porque hay respuestas engañosas.
Ok, y la respuesta correcta es, bueno, primero que nada, veamos los tres componentes básicos. Tenemos el 1. El 1 que es un botón. ¿Cuál es el botón? ¿Primario o secundario? Es el botón primario, correcto. El segundo, recuerden que es la ruedita de desplazamiento. Muy bien. Y el tercer botón es el botón secundario. Entonces, en la respuesta, bueno, la roja. ¿Por qué la azul no es? Porque no se le llama botón 1. Está incorrecto esa manera de llamarlo. No es botón 1, es botón primario o, o clic izquierdo, etcétera. Pero botón 1 está incorrecta. Y la número 3, la que está como con amarillo, botón secundario no. Vemos la enumeración. El 1 es el botón primario. Entonces la respuesta correcta es la que está con rojo. Muy bien. Vamos con la número 10. Ya casi terminamos el quiz. Dice, el nombre de la siguiente figura es un touchpad. Esto, lo que acabo de decir, ¿es cierto o es falso? Entonces vean bien la imagen y es un touchpad. Entonces vean bien, recuerden, ¿es un touchpad sí o no? Yo sé que sí saben la respuesta. Y bueno, esta afirmación sí es verdadera, sí es un touchpad. Y bueno, la pregunta número 11 dice, ¿cuál es el nombre de la siguiente figura? Vemos que es un mouse, pero ¿qué es un mouse inalámbrico o es un mouse con cable? Recuerden, tiene un cablecito para decir que es un mouse con cable USB. No, no tiene un cablecito. Es un mouse inalámbrico. Entonces, la respuesta correcta es la opción rojita. Es un mouse inalámbrico. Veamos nuevamente la imagen. Vemos que no tiene un cable, es inalámbrico. Ok. Finalmente vamos con la última pregunta. Dice, ¿cuál es el nombre de la siguiente figura? Entonces tenemos un mouse, pero las opciones dice inalámbrico o mouse con cable. Entonces yo sé que ustedes sí saben la respuesta. Correcto, es un mouse con cable USB. Muy bien. Y bueno, perfecto. Creo que todos están volando para el quiz. Bueno, estuvieron volando para el quiz. Si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden decirme. Y bueno, nos vemos en la próxima lección, que veremos el tema número 3. Pueden volver a ver este video para repasar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden volver a reproducirlo y volver a, si tuvieran dudillas o si olvidaron algún componente, alguna computadora, pueden volver a reproducir el video para que puedan volver a tal vez anotarlo en sus apuntes o puedan volver a verlo. Pero bueno, esto es todo acerca de este video. Muchas gracias por verlo y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que les haya evacuado muchísimo las dudas. Entonces nos vemos la próxima semana y bueno, muchas gracias.